El Hombre Araña sin duda marcó un gran éxito para Sony y para el cine de superhéroes a principios de los 2000. Por el gran recibimiento que tuvo su primera parte, al poco tiempo se aprobó una secuela, Spider-Man 2, la cual llegó en el 2004 y es considerada por muchos hasta el día de hoy como una de las mejores películas de superhéroes en general. Y de nuevo, por su enorme rendimiento, Sony aprobó una tercera parte sin dudarlo, la cual para muchos fue todo un desastre. Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar todos los cambios por los que pasó la tercera entrega del Trepamuros a cargo de Sam Raimi. Así que sin más que decir, comencemos. Spider-Man 3 no tuvo una producción tan bonita, por decirlo de alguna manera, como sus dos películas antecesoras. Sam Raimi, el director, ya tenía en mente lo que quería hacer para Spider-Man 3 incluso antes de estrenar Spider-Man 2, por lo que una vez que le dieron luz verde para la tercera parte, se sentó a escribir la película con su hermano. El resultado fue tan enorme que Raimi le propuso a Sony dividir la película en dos partes, cosa que claramente el estudio rechazó. El guión original solamente tenía un único villano, el Hombre Arena, y a pesar de que Flynn Marcos sí aparece en el metraje final, Raimi tenía la intención de que pasáramos más tiempo con él, con el fin de explorar la trágica historia de su relación con su pequeña hija. Todo estaba listo, todo era color de rosa, y faltaban 2 semanas para el comienzo de grabaciones. En eso, Avi Arad, productor de las películas de Spider-Man por parte de Sony, llega y le dice a Sam Raimi que tiene que hacer cambios masivos en la historia, porque los fanáticos quieren ver a Venom en una entrega live action, lo que se traduce a darles lo que piden a cambio de una buena taquilla. Y fue así que por órdenes de sus superiores, Raimi tuvo que reescribir el guión en 2 semanas para introducir a Eddie Brock. Y ni siquiera le dio tiempo, puesto que el guión siguió en desarrollo mientras grababan la película. A pesar de tener que introducir a un villano que le parecía nada interesante, Sam Raimi grabó ciertas cosas que se mantenían fiel a su propuesta original, la cual buscaba indagar mucho más en el lado oscuro y humano de los personajes, con un mensaje bastante importante sobre el perdón. Hay muchas escenas y muchas historias descartadas de Spider-Man 3, por lo que vamos a empezar con el metraje del principio. Hay dos escenas que se grabaron para los primeros minutos de la película. En una vemos a Peter viendo a un pequeño niño disfrazado de Spider-Man en una cuerda que pende de un árbol. Este niño pierde el equilibrio y Peter corre para salvarlo, pero su madre llega más rápido que él. Sin duda, una escena que simboliza un poco el impacto que tuvo Spider-Man en la ciudad. Seguidamente, Peter trataría de ir a buscar a Harry en la torre de Oscorp para aclarar el asunto pendiente de la muerte de su padre. No obstante, no dejan pasar a Peter al edificio. Hablando de Harry, se iba a profundizar un poco lo de su locura. Incluso había una escena en donde ve de nuevo el reflejo de su difunto padre en un espejo preguntándole por qué aún no ha matado a Peter Parker. También iban a haber un par de escenas donde Harry hablaba con su mayordomo, pero en realidad no había nadie con él en la habitación. El simbionte digamos que iba a tener el mismo comportamiento y desarrollo que vimos en el metraje final, en donde este consume cada vez más y más a Peter Parker, llevándolo a un conflicto interno. Y hay algunas escenas que simbolizaban esta lucha por la que estaba pasando nuestro protagonista, como una en donde el simbionte cuando entraba al apartamento de Peter pelea contra una araña. También hay una escena bastante conocida, en donde Peter ya empieza a notar los efectos del simbionte. Se va al espejo y tenemos un clásico screamer de Sam Raimi protagonizado por Venom. Seguidamente veríamos a Peter tratando de quitarse el simbionte encima rápidamente, pero termina sucumbiendo ante él. Otra escena que podría estar vinculada con el conflicto del simbionte es esta, la cual podría tratarse de una conversación entre Peter Parker y el tío Ben, puesto que Tobey Maguire lleva puesta la misma ropa que portaba en la primera película. También habían más secuencias de acción y una escena de balanceo de día con el traje negro, la cual tomaba lugar justo después de que Peter expone las fotos manipuladas de Eddie Brock en el Bugle. El Hombre de Arena sin duda fue uno de los personajes más maltratados en el metraje final, ya que se eliminaron un montón de escenas que profundizaban bastante en la historia de él y su hija, o en este caso escenas de acción. En el primer enfrentamiento entre Spider-Man y Sandman hay un par de escenas eliminadas en medio de todo el desfile. Entre ellas tenemos una donde un pequeño niño le dispara con un lanzaredes de juguete al zapato de Peter, y este le devuelve el disparo con una telaraña de verdad, revelándole su identidad al pequeño niño. También parece que iba a haber un poco más de diálogo entre Mary Jane y Harry Osborn, quien estaba saliendo del hospital en ese momento. Ya arrancando con la pelea no hay como que mucho. Hay una escena donde el trepamuro salva a un bebé en medio del caos y lo devuelve a brazos de su madre. Además de un par de escenas que la verdad no cambian mucho lo que vimos en el metraje final.
Después de la pelea en el camión blindado, pasamos a una escena que presenta al personaje de Phil Wallace, alguien bastante importante, así que recuerden este nombre. Él era un biólogo molecular al que Flynn Marco le enviaba cartas desde la cárcel para convencerlo que trabajara en una cura para Penny, la hija de Sadman. Hay varias tomas de una escena que tomaba lugar en el laboratorio de Wallace, y es que Flynn Marco decide hacerle una visita después de su primer encuentro con el trepamuros. Marco se cuela por medio de los conductos de ventilación, haciéndole pasar por momentos de terror al doctor, quien no sabe qué está pasando. Y pasamos a una toma de una enorme nube de arena bajando por el ducto, para después tomar la forma humana de Flynn Marco, quien fue a darle una visita al doctor para tratar de convencerlo de que siga trabajando en la cura de Penny. Wallace le dice que carece de dinero para llevar a cabo la investigación, a lo que Sadman saca un montón de bolsas que robó del camión blindado. Wallace muestra un poco de duda, ya que sabe de dónde salió el dinero y no quiere ayudar a un criminal. En eso, Marco lo levanta como si nada y lo estrella en contra de una ventana, obligándolo a cooperar en busca de la cura para su hija. Claramente, este termina aceptando bajo amenaza, y Marco se va a través de la ventana en busca de dinero para continuar la investigación. Seguidamente íbamos a tener toda una escena de Sadman robando la bóveda del banco. El trepamuros llegaría a la escena de acción aplastando el cofre de un taxi y después le seguiría la pista a Flynn Marco en los túneles. La pelea sería un poco más cruda que lo que vimos al final, en donde Peter le cortaría el brazo izquierdo a Marco, para después, según él, enviarlo a una muerte segura. De hecho, hay un pequeño plano donde se puede ver el brazo del actor cubierto de azul para que lo pudiesen remover de forma digital. Esto no fue todo lo eliminado del Hombre Arena, pero hay que pasar con el otro villano para poder continuar con la historia. En cuanto a Eddie Brock, tenemos más que todo escenas de cómo este trata de lidiar con la humillación pública a causa de Peter Parker. Después de que lo despiden del Clarín, Eddie, en su punto más bajo, decide ir a la casa de Gwen Stacy en busca de ayuda. No obstante, ella simplemente le dice que no lo quiere ver nunca más, que lo quiere fuera de su vida. Al escuchar esto, el padre de Gwen, el capitán Stacy, se levanta de la mesa para echarlo de la propiedad. Sin duda, una escena que buscaba generar un poco de empatía por el espectador en el personaje. Seguidamente pasamos a la escena de la iglesia, en donde la cámara seguiría mucho más a Eddie durante todo su trayecto. Esta parte era un poco más extendida y profundizaba mucho más en el hecho de que Eddie no se iba a ser responsable de sus errores, sino que le echaba toda la culpa a Peter Parker. Ya después de obtener el simbionte, este mete en la memoria de su nuevo huésped la dirección de Peter Parker. Eddie se mete al apartamento de Peter mientras él se está bañando y encuentra la foto de Mary Jane, además del traje rojo y azul de Spider-Man, por lo que decide secuestrar a Mary Jane para vengarse del trepamuros. La mañana siguiente, Flynn Marco, buscado por la ley, se presenta ante su pequeña hija en la playa en forma de un enorme castillo de arena, para demostrarle que a pesar de todo, siempre estará a su lado. Después de que Penny y su madre se retiran de la cena, Eddie Brock aparece para darle la propuesta de unir fuerzas para acabar con Spider-Man, cosa que Sandman termina aceptando porque necesita que nadie le estorbe en su objetivo, salvar a su hija. Aquí es donde ya empezamos a hablar del final. Mary Jane decide ir a donde Harry para hablar con él y ponerle fin a todas estas disputas entre amigos, diciéndole que se han hecho cosas horribles entre sí, pero que ya es momento de perdonarse. Y por la ropa que lleva puesta Mary Jane, podemos suponer que esta escena toma lugar poco antes de que Eddie Brock la secuestre, dando así pie a la batalla final. La batalla final comenzaría sentando las bases de la amenaza que representaría la dupla de Venom y Sandman, ya que una patrulla de fuerzas especiales se presenta para intentar rescatar a Mary Jane Watson, solo para terminar siendo completamente acabada por ambos villanos, en una secuencia llena de acción, tensión, explosiones y vehículos volando por todos lados. En el metraje final, Peter, después de ver que Mary Jane está en peligro, va por su traje clásico y lo primero que decide hacer es ir a pedirle ayuda a Harry. Pero hay dos versiones de esta secuencia. Una que va antes de que Peter recoja su traje, ya que en esta toma aún no lo tiene puesto mientras le pide ayuda a Harry. Y otra que reemplaza completamente la escena del mayordomo, en la cual, después de que Harry rechaza a Peter, este encuentra una foto del grupo destruida, haciéndolo reconsiderar todo lo que ha pasado. Ahora, el desarrollo de la batalla final iba a ser bastante diferente, ya que varios personajes iban a estar presentes para cambiar completamente la historia de Sandman en el desenlace. Después de ver que Flynn Marco era el cómplice de Venom, el Dr. Wallace busca al Capitán Stacy, quien se encontraba entre la multitud que contemplaba tal batalla. Esto con el fin de decirle que sabe cómo detener a Marco. Hay un punto en el que Sandman tiene en sus brazos a un demacrado Spider-Man. Prepara su puño para darle el golpe de gracia,
y le dice que lamenta acabar con su vida, pero que no puede permitir que nadie se interponga en su camino. Y antes de que diese el golpe final, escucha una voz que dice que se detenga. Peter no sabe absolutamente nada, se queda inerte esperando a ver cómo termina este inesperado suceso. Penny le dice que por favor pare, que el Dr. Wallace le contó todo, pero que no puede ayudarla. Así que nada más le dice que lo único que quiere es que su padre esté a su lado. En eso, Marco le dice que no puede volver a casa porque mató a un hombre. Y es ahí donde Marco le cuenta a Peter cómo fue que tomó por accidente la vida del tío Ben. Peter al final lo perdona, y es que después de todo el mal que hizo con el simbionte puesto, entiende la situación de Flynn. De la nada suena un grito lleno de furia. Es Venom, quien está acechando entre las sombras. Peter le dice a Flynn Marco que saque a su familia, y así es como pasamos a Venom, quien también tenía un desarrollo y desenlaces sumamente diferentes. La historia de Venom como tal iba a ser algo macabra. Originalmente, el simbionte iba a comenzar viéndose un poco más grande y musculoso. En esta primera fase, por decirlo así, es donde se hubiese hecho uso del animatrónico que se construyó para el villano. Poco a poco el simbionte empezaría a consumir la vida de Eddie, por lo que conforme avanzaba la pelea, Venom se iba a ver cada vez más flaco y demacrado. La historia de Venom cambia radicalmente después de la muerte de Harry Osborn, y es que tras su sacrificio, Venom salta de nuevo hacia Peter para atacarle. Ahí el trepamuros actúa rápidamente y toma una viga con la que crea una onda de sonido enorme, atontando así al villano. El simbionte grita dolor pero se prepara nuevamente para atacar. En medio del salto, Peter toma la viga y apuñala en el pecho a Venom. Peter se preocupa, rezando porque la herida no sea mortal para Eddie. En eso, el simbionte comienza a separarse de su huésped, para revelar que Eddie fue consumido al 100%, dejando así únicamente un esqueleto completamente deformado. Es decir, que en gran parte de la pelea final, el que hablaba y hacía todo era el simbionte, quien usaba el esqueleto de Eddie para mantener su forma humana y expresarse. El simbionte vuelve a su forma original y tira a Peter al piso y agarra parte de los restos de Eddie para que sus extremidades tengan un soporte. Y mientras Peter es arrastrado por el simbionte, este se crea unos brazos, dientes y lengua con lo que quedaba de su huésped. Con todas sus fuerzas, mientras el simbionte intenta devorarlo, Peter ve unas vigas colgando y con su telaraña y un último esfuerzo las tira al piso, donde una de ellas perfora el cráneo de Eddie. Peter encierra al simbionte con las vigas y tenemos la misma explosión con la granada. Sin duda, esta primeriza versión de Spider-Man 3 cuenta con un poco más de desarrollo de personajes e ideas. Lamentablemente, con el pasar de los años, la posibilidad de ver estas escenas han ido disminuyendo, por lo que habrá que esperar a ver si algún día Sony decide darle seguimiento a este metraje alternativo. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis y ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.